Tengo aquí unas cuantas preguntas y vamos a comenzar. Y el que no se peleen, por favor, para contestarlas. ¿Puede un líder o pastor creer que la salvación se pierde y aún ser salvo? Bueno, creo que como yo prediqué más o menos eso, la voy a contestar, ¿verdad? La salvación no es por creer si se pierde o no la salvación. La salvación es por tener fe, por creer y por arrepentirse de sus pecados. Y a través de nuestra vida cristiana, mientras tengamos fe y arrepentimiento, podemos tener la seguridad de que somos salvos. Pero eso no quiere decir que a lo mejor en nuestra vida cristiana podamos tener ideas equivocadas, ideas incorrectas, confusiones con varias doctrinas. Yo sé que yo sé, o sea, que toda mi doctrina no es correcta. En algo hay, o sea, que incorrecto, ¿verdad? En mi doctrina. Pero la salvación no es por tener toda nuestra doctrina 100% exacta y correcta. Nuestra salvación no viene por ello. Los fariseos tenían mucha doctrina correcta, pero no eran salvos muchos de ellos. Nuestra salvación siempre es por fe, a través de la fe, el arrepentimiento genuino y a través de la gracia del Señor, ¿verdad? El Señor no nos pide que debamos creer todas las cosas correctamente. Hay cosas en la Escritura que son difíciles de entender, ¿verdad? ¿Y por qué existen tantas denominaciones en el mundo? Por diferencias doctrinales. Pero aún así, ellos que creen y se arrepienten de sus pecados, ellos son mis hermanos en Cristo, aun cuando no compartimos las mismas doctrinas. Así que sí, tú puedes ser salvo creyendo que la salvación se pierde, mientras tengas una fe genuina y un arrepentimiento genuino. Si puedo agregar algo, ayuda también pensar que hay diferentes niveles de doctrina, ¿no? Hay doctrinas cardinales que tienen que ver con el Evangelio, y si alguien no cree eso, pues no es salvo, ¿no? Porque si tú no crees, por ejemplo, en la deidad de Cristo, eso tiene que ver con el Evangelio, entonces eso afecta la salvación. Luego hay otras doctrinas que son secundarias, en las cuales podemos tener diferencias, pero quizás no estar en la misma iglesia. Quizás en la misma iglesia no va a haber un anciano que cree que la salvación se pierde y otro que sí, porque no podrían trabajar juntos. Entonces, hay doctrinas las cuales no nos permiten quizás colaborar en la misma iglesia, pero quizás gente de diferentes iglesias pueden colaborar. Y luego hay otras doctrinas que ya son la tercera categoría, que en la misma iglesia vamos a tener, en temas ya de este nivel vamos a tener variedad dentro de la misma iglesia y no va a ser un problema. Entonces, cuando estamos pensando en una doctrina y si alguien cree o no, a veces es bueno pensar en qué categoría cabe esta doctrina. Bien. Como un católico, yo comprendo que la salvación solo es posible por fe en Jesús y la gracia de Dios Padre. Pero ¿por qué dice la palabra en Santiago 2 que la fe sin buenas obras es una fe muerta? También en Tito 2, Apocalipsis 22, Efesios 2 y en otras partes de las Escrituras hablan de las buenas obras. ¿Qué acaso no significa entonces que las buenas obras son necesarias para seguir en estado de gracia con el Padre? Muy buena pregunta. A veces cuando nosotros enfatizamos la salvación por gracia y a través de la fe, pareciera que le estamos dando menos importancia a las obras, ¿verdad? A las buenas obras. Pero tenemos que tener algo muy claro. Primero, la salvación solamente es por gracia a través de la fe. El ser humano no puede añadir nada a su salvación.
Nada. El 100% de la salvación es del Señor. Toda. El Señor no ve nuestras obras para salvarnos. Él no ve nuestras buenas acciones para salvarnos. Nada. La gracia no tiene condiciones. La gracia es incondicional. Te salvo por gracia y ya, sin mirar las buenas obras. Entonces, primero, la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin buenas obras. Pero, la palabra es bien clara en Efesios 2, en Tito y en otros pasajes, que la verdadera salvación produce buenas obras. Una vez que un pecador es salvado, una vez que un pecador ha creído, si ha creído de manera genuina y de manera verdadera, inevitablemente ese pecador va a tener buenas obras. Y a eso es a lo que se refiere Santiago. Yo puedo decir, yo tengo fe. Bueno, ¿dónde están tus buenas obras? ¿Verdad? La verdadera fe siempre produce frutos, produce buenas obras. La fe genuina es visible. La fe genuina se puede observar, es observable, se puede identificar. Es obvio cuando alguien tiene fe. ¿Por qué? Por sus buenas obras. Esas buenas obras de ningún modo añaden, ¿verdad?, a la salvación, de ninguna manera, pero son la evidencia y la prueba que Dios provee para decirnos que somos salvos, ¿verdad? En Efesios dice que Dios hizo de antemano estas buenas obras, ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas. Así que alguien que dice que es cristiano, que tiene fe, pero no tiene obras, esa fe está muerta, es mentira, no ha creído, porque una fe verdadera produce de manera inevitable buenas obras. ¿Quieres agregar algo? El ladrón en la cruz tuvo fe salvífica, no tuvo tiempo de hacer buenas obras, pero si no hubiera estado en la cruz, si no hubiera muerto, su fe hubiera producido buenas obras. También si uno quiere estudiar más en Santiago 2, hay que mirar el punto de la justificación. ¿Qué te justifica delante de los hombres? Los hombres no pueden ver tu corazón, pero pueden ver tus obras. Dios ve el corazón, ¿verdad? Y también si miras el ejemplo de Abraham y buscas el texto que dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, fue antes de que sacrificó a su hijo. Entonces no es que estar dispuesto a sacrificar a su hijo fue la obra que completó su fe, porque ya se le contó por justicia anteriormente. Entonces creo que si miras los textos y los estudias más a fondo, te va a ayudar a entender el contexto. El resultado de tu salvación serían las buenas obras, como dijo Cristo, por tus frutos os conocerás. Exacto. También pueden ser afirmación de tu salvación genuina, ¿verdad? Cuando tienes fruto es lo que te da. Y me gusta mencionar esto, mencionamos ya como 5 veces el ladrón en la cruz. Él sí tuvo fruto, el fruto de la fe. Sí. Y hasta ahorita, 2000 años después, todavía está trabajando ese fruto y está trayendo gente a ver a nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios que no son cuántas obras hacemos, ¿verdad? Pero que si hay evidencia de la salvación, ¿verdad? Y hay en eso. Completo en Él. ¿Qué impide en la ciudad de Laredo el crecimiento de una completa verdad de estar en Él? No crean porque no quisieron, no creen porque no quisieron, o no creen porque no pueden. No creen porque no creyeron, o no creen porque no pudieron. O sea, ¿qué impide en la ciudad de Laredo? El conocimiento de una completa verdadera o verdad de estar en Él. O sea, ¿qué impide que Laredo no tenga ese de estar en Él, ¿verdad? Salvación, se puede decir.
Y aquí yo creo que son dos preguntas, está diciendo, o sea, ¿es porque no quisieron creer o porque no pudieron creer? Yo creo que viene a lo que hablaste. Bueno, o sea que ojalá yo tuviera la respuesta a eso, ¿no? Pero ya sea en Laredo, ya sea en Los Ángeles, ya sea en Chicago, ya sea en Nueva York, o sea, la condición del hombre es la misma, ¿no? El hombre es un pecador por naturaleza, el hombre está incapacitado para creer, para poder creer en el Evangelio. El hombre ama las tinieblas, ama la oscuridad, ama su pecado, y eso lo incapacita para poder creer en el Evangelio. En Juan 3, después de ese famoso pasaje de Juan 3:16, dice, vamos a buscarlo, ¿verdad? En Juan 3, en el versículo 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Verdad? Y esta es la condición de todos. La gente no quiere que sus acciones sean expuestas en la luz y no vienen a la luz porque aman más las tinieblas. Eso es igual aquí en Laredo, eso es igual en todas partes. Pero cuando al Señor le place, cuando el Señor en su soberanía y en su misericordia le place, ¿verdad? Él derrama su Espíritu Santo sobre una ciudad, derrama su Espíritu Santo sobre una comunidad y entonces existe un avivamiento y las personas empiezan a creer. Pero eso debe de empezar también con una fidelidad hacia las Escrituras, ¿verdad? Los pastores, los ministros, los miembros de una iglesia deben tener una vida, o sea, de oración, deben tener una vida fiel a la palabra de Dios, deben buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor quiere hacer algo, Él pone a su pueblo a orar. Entonces, si nosotros queremos un avivamiento en la ciudad de Laredo, si nosotros queremos que esto crezca, ¿qué debemos hacer? Debemos orar. Y orar de manera incansable. Incansablemente debemos de orar para que el Señor quite ese velo y esa ceguera espiritual de muchas personas. Perfecto. Seguimos. Apocalipsis 4:12 dice, debemos guardar el día de reposo, que dice en Apocalipsis, desde día de reposo. Y dice, cuando hablamos sobre maldición, bueno, son 3 preguntas, o vamos a la primera. Apocalipsis 4:12. 14:12. 14:12. Te toca, Jonathan. A mí me gustaba cuando tú contestas y luego puedo pensar y luego agregar un poco. Bueno, en mi Biblia no habla del día. Aquí está. 14:12. Lo que dice aquí. ¿Qué dice allí? Aquí dice, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces yo creo que lo está viendo como un mandamiento, como quebrar un mandamiento, sí debemos de tomarlo como reposo. Bueno, en el 11 dice, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí, bueno, aquí lo que yo veo es que uno de los frutos de la doctrina de la perseverancia de los santos es que ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquellos que Dios, preserva, que Dios guarda en su gracia y en su soberanía, lo hace por medios.
como dijimos en el mensaje. ¿Y cuáles son esos medios? El guardar los mandamientos y la fe de Jesús. No sé si Jonathan tiene algo que agregar. Yo diría que en cuanto al día de reposo es algo que vemos desde el Nuevo Testamento, que no se observa el día de reposo sábado, sino que se empieza a congregar el primer día de la semana, domingo. Y en Gálatas, cuando Pablo está hablando de legalismo, dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y hay otro pasaje que lo estaba buscando, no me acuerdo, creo que está en Colosenses. ¿Está en Colosenses que habla ¿Sabes cuál versículo estoy hablando? De que habla de que no guardamos los días, o que uno guarda el día y el otro no lo guarda. Romanos 14. Entonces no vemos el día sábado como día de reposo que se guarde. Ahora yo sé que hay posturas distintas. En el grupo reformado hay alguna gente que guarda el domingo como un día de reposo, pero mi postura es que no es algo que se enseña en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, pero creo que es siempre buena idea tomar un día para especialmente enfocarse en el Señor. No veo nada de malo con eso, tomar el día domingo como un día apartado para el Señor y usarlo como un tiempo especial para pensar en Él, pero para nosotros todos los días son sagrados a la misma vez. Dos partes, yo creo que es la misma pregunta, es si un cristiano regresa al mundo, puede perder la salvación. Y si se termina la inseguridad de la salvación, un verdadero creyente. Esas son dos preguntas que van. Si una persona que era cristiana regresa para el mundo y se va al mundo, pierde la salvación. Bueno, ya hemos dicho que la salvación no se pierde, ¿verdad? Si regresa al mundo es porque, o sea, que en realidad nunca fue salvo, nunca tuvo la gracia salvadora ni la conversión salvadora, la conversión genuina. Y su regreso al mundo es solamente una prueba y que evidencia de esa realidad, de que, por ejemplo, tenemos en la parábola del sembrador aquellos que pareciera que estaban creciendo, pareciera que había raíces, pareciera que creyeron. O sea, nos dice que las preocupaciones del mundo ahogaron, ¿verdad?, esa semilla. Y eso le pasa a mucha gente. Aquellos que regresan al mundo, también como nos dice en 1 de Juan, solamente están dando testimonio de que en realidad nunca eran de nosotros, nunca pertenecieron a la iglesia invisible de Dios. Correcto. Si hemos nacido de nuevo y somos redimidos por la sangre y el sacrificio de Cristo, ¿cómo entonces dicen que tenemos un corazones malvados y todavía pecaminosos? Hace una referencia a Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sería más bien como cristianos todavía tenemos pecado profundo, como dice Pablo, nos explica malvado, ¿verdad?, cuando dice: soy lo que debo de hacer, no lo hago, y lo que debo de hacer no lo hago, y lo que no debo de hacer lo hago. Y al último nos enseña Pablo que dice: gracias a Dios, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo. Quizás está hablando de que todavía, cuando refiremos que aunque somos cristianos, todavía hay pecado y todavía tenemos corazones malvados. En ese sentido, yo creo que hay una confusión en lo que dice Jeremías, que el corazón es pecaminoso y engañoso, ¿verdad? Claro, es que hay que recordar que cuando el Señor nos regenera,
todavía tenemos el residuo de la naturaleza pecaminosa que es la carne. Entonces siempre vamos a batallar con la carne, siempre vamos a pecar y como dice Pablo, el corazón ha cambiado porque antes el corazón se volcaba en el pecado. Y ahora cuando uno peca, odia su pecado. Pero aún va a haber momentos de pecar. Y si miras, por ejemplo, en Primera de Juan, cuando dice el que no practica pecado. Entonces hay una diferencia entre caer en pecado y vivir en un hábito pecaminoso. No sé si quieres agregar algo. Está muy bien. Sí. Bueno, pues se mira que hemos contestado casi todas porque unas las veo duplicadas. Hay mucho, si quieren, hay muchas preguntas de perder la salvación. Eso es algo que estoy viendo ya como 5 preguntas. Incredulidad quizás o falta de confianza. No sé si quieren hablar un poquito de aseguranza, ¿verdad? Que tenemos aseguranza en Cristo, ¿verdad? ¿Cómo se mira eso? Entonces estás preguntando sobre el dudar de la salvación. Dudar de la salvación, ¿cómo podemos tener asegurarnos, ¿verdad? Que estamos Sí. en la salvación. Bueno, el que uno duda de su salvación o que eso le preocupa es una buena señal. Porque el que no es salvo no tiene esa preocupación, ¿verdad? Entonces el preocuparse en sí es algo bueno. Y el tener la seguridad de la salvación también es una bendición de caminar con Dios. Si uno está como creyente, hay pecado en la vida de uno, va a perder eso. Eso es una bendición para la obediencia. Entonces, yo creo que hay que llegar al punto personalmente donde uno dice, ¿sabes qué? Yo quiero agradar a Dios aunque me mande al infierno. Que no me va a mandar, pero esa perspectiva de decir, yo voy a hacer lo que Dios quiere de mí, sin preocuparme del resultado final, porque yo sé que aún el deseo de querer agradarle es una evidencia de que yo soy salvo. Sí, cuando una persona lucha con la duda de la salvación, mi recomendación es que siempre estudie la carta de Primera de Juan. ¿Verdad? La Primera de Juan fue escrita para darnos evidencias concretas si hemos creído o no, si somos creyentes genuinos. Si estás luchando con la seguridad de tu salvación, te recomiendo que agarres Primera de Juan y lo estudies, lo leas, medites en esa carta, busques algún comentario, busques algún libro que te enseñe sobre la carta, que ores mientras lo que estás leyendo, que te examines con la carta de Primera de Juan, ya que fue escrita con ese propósito. Es muy gráfica, es muy concreta cuando nos dice, los hijos de Dios son estos, los hijos del diablo son estos, los hijos de Dios hacen aquello, los hijos del diablo hacen lo otro. Es una manera muy clara que nosotros podemos saber y tener la seguridad si hemos creído o no. Pero como dice el pastor Jonathan, si tienes esa duda y esa lucha en tu corazón, esa es una muy buena señal, ¿verdad? Y la salvación, ¿cómo la obtenemos? A través de la fe y el arrepentimiento. Te pregunto, ¿tienes fe y arrepentimiento? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Confías solo en Él para tu salvación? ¿Descansas en su obra en la cruz para tu salvación? ¿O crees que la salvación es por tu esfuerzo y por tus méritos? ¿Verdad? Son cosas que siempre debemos de pensar y de analizar en nuestra vida cristiana. Una y otra vez en las cartas, Pablo y otros autores nos dicen, examínense a ustedes mismos. Examínate para ver si estás en la fe. Examínate, ¿verdad? No te engañes a ti mismo. Siempre debemos tener esa disciplina, que espiritual, de examinarnos junto con las Escrituras, ¿verdad?
Estoy caminando en el Señor. Estoy agradando al Señor. Estoy haciendo lo que le place. Estoy haciendo, ¿verdad? Estoy cumpliendo los mandamientos de Dios. Deseo que Dios se lleve toda la gloria. Deseo darle toda la gloria a Dios y hacer todo lo que Él me dice, o sea, en su palabra. Deseo vivir para Él. Deseo estar en su presencia. Deseo que el Señor venga en este momento y ya estar con Él en su presencia, ¿verdad? Eso es una fe genuina. Pero si lo que te atrae son las cosas de este mundo, si lo que te atrae son las cosas terrenales, si lo que te atrae es el dinero, es el poder, es el prestigio, es la reputación, entonces ya las cosas, ya existe un problema allí. Ya existe un problema y allí es cuando debemos de examinarnos junto con las Escrituras, ¿verdad? La Biblia dice una y otra vez, vean las cosas de arriba, no vean las cosas de abajo. Vean las cosas eternas, las espirituales. Yo pregunto, ¿son esas cosas las que estamos buscando? ¿Son las cosas espirituales las que estamos buscando? ¿Son las cosas eternas las que estamos buscando? ¿O estamos buscando las cosas de este mundo, las cosas que perecen? Nuestro Señor dice, no hagan tesoros aquí, donde la polilla, el orín y los ladrones lo roban. Hagan ¿dónde los tesoros? En el cielo, ¿verdad? ¿Estamos buscando el tesoro en el cielo o no? Esa es una muy buena manera de saber si estamos caminando con Dios o no.